Porque ya está para charlar con nosotros la prosecretaria electoral del Juzgado Federal de la provincia de La Rioja, la doctora Sofía Cogozzo. Con ella vamos a charlar justamente las novedades que dejó el día de ayer el arranque del conteo definitivo de votos y sobre todo la evaluación que hace la Justicia Nacional Electoral de la implementación de la boleta única papel, que fue la estrella en estas elecciones que tuvimos. Doctora Cogozzo, bienvenida a Alta Data, aquí para Medios Rioja. Matías e Ivana la saludamos, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, Buen doctora, día, gracias. doctora. Gracias por el contacto y por atendernos en esta mañana fresca y sobre todo en esta nueva jornada de conteo definitivo, doctora. Así es, ya ahora enseguidita, en unos pocos minutos, vamos a retomar la actividad que dejamos ayer, cerca de las 12 de la noche, Sí. en donde la Junta decidió pasar un cuarto intermedio debido al horario y al cúmulo de trabajo que todavía está pendiente, y bueno, retomar esta tarea del escrutinio definitivo a partir de las 8:30 de la mañana. Bien. Bueno, Doctora, ¿cuál es la novedad en este aspecto, digo, de los apoderados que estaban presentes de las listas que participaron de la elección? ¿Se llegó a algún acuerdo previo respecto de los números del escrutinio provisorio? Sí, así es. Por un lado, los apoderados de la Alianza Federales Defendamos La Rioja habían solicitado que dar por válidos los resultados del escrutinio provisorio. Ajá. Y por otro lado, los apoderados del Partido La Libertad Avanza, previo a expedirse respecto de la conversión, digamos, o de tener por válidos los votos del escrutinio provisorio como definitivos, solicitaron que se escruten puntualmente 13 mesas. Ajá. Donde ellos habían advertido a través de los certificados de sus fiscales que diferían la cantidad o la sumatoria de votos en relación al telegrama que había transmitido el correo. Sí. Entonces, bueno, ahí se pasó un cuarto intermedio, la Junta deliberó sobre el fondo de la cuestión y resolvió que, en primer lugar, se haga el escrutinio de estas 13 mesas que fueron señaladas por la Libertad Avanza. Bueno, ocurrió tal circunstancia, luego se volvió a dar, digamos, la palabra a los apoderados para ver, bueno, si querían hacer algún planteo más. Y lo que solicitaron las dos agrupaciones políticas fueron que los votos que habían sido recurridos, que eran un total de 254, sean considerados blancos. Es decir, que en la sumatoria, digamos, no favorecía ni desfavorecía a ninguna de las dos agrupaciones políticas. Bien. Eso es un acuerdo que ellos llegaron, a lo que la Junta hizo lugar. Entonces, bueno, ya los apoderados se retiraron del recinto y continuó la labor por parte del equipo de la Secretaría Electoral de realizar el cotejo de todas las actas obrantes en los bolsines de materiales que realizaron las autoridades de mesa. Esa es la tarea que se está realizando, bueno, que se realizó en realidad hasta ayer a las 12 de la noche, se pasó un cuarto intermedio y ahora en próximos minutos se va a continuar con esa labor. Ahora, doctora, buen día, la saludo nuevamente. Para aquella persona que está en su casa y por ahí no sabe cómo es esto, cómo es este trabajo que ustedes llevan adelante, ¿cualquier representante de los partidos en el mismo lugar puede estar en desacuerdo con lo que dice un acta y pedir que se abran determinadas mesas o es algo que se hace con antelación? Claro, en realidad las agrupaciones políticas tenían un plazo que era ayer hasta las 17:59 horas, en primer lugar para recurrir alguna constitución o funcionamiento de una mesa específica. Eso no ocurrió, es decir, ninguna de las 7 agrupaciones políticas que intervinieron recurrieron o ni observaron ningún funcionamiento de la mesa. Entonces, lo que se hizo y lo que ayer a la noche acá en el Paseo Cultural puntualmente fue en relación a los datos que fueron volcados por la autoridad de mesa en los telegramas que transmitió el correo y en las actas y en las actas que llenaron los fiscales partidarios. Bien. ¿Estuvieron todos los apoderados de las 7 fuerzas que participaron para el estamento de diputado nacional o algunos directamente ni fueron, doctora?
No, en realidad únicamente participaron los apoderados de La Libertad Avanza, de Federales Defendamos La Rioja, y si no mal recuerdo, al comienzo de la apertura, digamos, del escrutinio, estuvieron los de Provincias Unidas. Pero lo cierto y concreto fue que estuvieron la mayor parte de la jornada, Federales Defendamos La Rioja y La Libertad Avanza, quienes en realidad, bueno, fueron los que estuvieron haciendo estos distintos planteos que luego llevó a que la Junta tenga que ir tomando pasando a cuartos intermedios y resolviendo sobre lo que iban planteando. Bien. Doctora, ¿cómo sigue entonces todo el trabajo? Porque hay algo por resolver todavía que tiene que ver con la cuestión de los diputados provinciales, de la mitad de la banca que se renovó en la legislatura de la provincia. Así es. Bueno, ayer al comienzo de la jornada, acá en el Paseo Cultural, se constituyeron las dos juntas, la Junta Electoral Nacional y la Junta Electoral Provincial. Se dio, digamos, comienzo formal al acto del escrutinio definitivo y luego, bueno, la Junta Provincial pasó un cuarto intermedio para que la Junta Nacional pueda realizar el escrutinio definitivo, que ya estaba previsto que se realice de este modo, primero el escrutinio del orden nacional, y cuando terminemos, que calculo que será hoy en horas de la tarde, ya la Junta Nacional Electoral se retira, digamos, del Paseo Cultural para dar lugar a que la Junta Provincial comience su escrutinio, con lo cual todo lo atinente a los resultados y a la renovación de bancas de los diputados provinciales es una cuestión exclusivamente de la Junta Electoral de la provincia. Bien. ¿Cuál es el análisis que hacen de la implementación de la boleta única a papel, doctora? ¿Lo sorprendió para bien? ¿Fue suficiente la capacitación? ¿Se dieron con hechos que jamás imaginaron que podía llegar a suceder? ¿Cuál es el balance que hacen como Justicia Electoral Nacional? El balance es muy positivo. Lo cierto es que esto no solo por la propia experiencia de cada uno cuando se dirigió a votar, sino también a través de los delegados electorales que teníamos en cada uno de los establecimientos, quienes ellos iban, digamos, recabando cualquier tipo de inquietud o sugerencia, o mismo iban advirtiendo circunstancias que iban pasando en los establecimientos, y lo cierto es que es muy positivo el balance de la implementación de la BUP. Y en cuanto a los números del escrutinio provisorio, fue muy positivo, casi que no hubo votos nulos. Con lo cual eso es un dato muy importante, muy bueno, no solo porque, bueno, evidentemente todas las capacitaciones y la difusión que hubo respecto a la implementación, a cómo se utilizaba, cómo tenían que ser las marcas, nos deja concluir que llegó a la gente, llegó a las autoridades de mesa. Por supuesto, siempre, bueno, puede haber casos, por supuesto, para mejorar, para reforzar y demás, pero es muy positivo el saldo, casi que hubo muy pocos votos nulos, porque convengamos que desde el vamos, no hay un sobre para la boleta única de papel, es simplemente doblarla e introducirla. Entonces ya elementos extraños dentro del sobre no vamos a encontrar como para anularlo. Claro. Bueno, y a raíz de esto, doctora, ¿considera que es un método más ágil, de mayor control, más transparente comparado con el método tradicional? Porque, como sabemos en nuestra provincia, convivieron los dos, la BUP y la tradicional para nacionales y provinciales. ¿Considera que la BUP es un método mucho más ágil, capaz que debería implementarse completo en un futuro? Sin dudas. Sí, sin dudas es mucho más ágil. La gente en los establecimientos estaba muy conforme, pese a toda la reticencia que hubo a lo largo de estos meses, que nos iba sucediendo cuando salíamos a la calle, cuando íbamos a capacitar a autoridades de mesa. La gente estaba bastante reticente con la nueva metodología, pero lo cierto es que es mucho más sencillo, mucho más ágil, así que realmente sería positivo que se empiece a implementar en todas las elecciones la BUP. Bien. Perfecto. Doctora, por último, entonces, ¿cómo continúa la actividad y hasta cuándo tienen previsto, por lo menos como Justicia Nacional Electoral, estar escrutando? Bueno, ¿cómo continúa? Vamos a continuar ya enseguidita, retomar la actividad del escrutinio definitivo. Quedan por escrutar más o menos unas 1000 mesas, un poquito menos. En tiempos, calculo que para horas de la tarde, estarán finalizadas
habrá que ver si se pasa en algún momento a un cuarto intermedio por el tema de la carga de datos. Hay que tener muchísima concentración y por supuesto está bueno ir teniendo ciertos descansos para hacer la tarea de forma excelente. Claro, bien, y no puede haber ninguna sorpresa, digo, no hay duda que al final del domingo, esto que planteaba el escrutinio provisorio, que aportará al Congreso a partir del 10 de diciembre un diputado federal de Defendamos La Rioja, que es Gabriela Pedrali, y un diputado de La Libertad Avanza, que es Gino Visconti. Digo, ese resultado es inamovible, doctora. Y sí, lo cierto es que sí, veremos después luego bien con exactitud la cantidad de votos, la cantidad de porcentajes, pero sí, lo cierto es que ya uno y uno ya ingresan a las bancas. Bien, perfecto. genial. Doctora Sofía Cogotzo ha sido muy amable con nosotros, muchas gracias. Por favor, que tengan buen día. Hasta luego, igualmente. Ahí estaba la palabra de la prosecretaria electoral nacional, dependiente del Juzgado Federal con competencia electoral de la provincia de La Rioja, la doctora Sofía Cogotzo, charlando con nosotros respecto a lo que es el escrutinio definitivo que arrancó en la jornada de ayer a las 6 de la tarde, con esta salvedad, ¿no? Estuvieron las dos principales fuerzas, la que terminó aportando un diputado cada uno, Federales y La Libertad Avanza, estuvieron de acuerdo en dar por válido el escrutinio provisorio, pero pidieron solamente dos cosas. Primero, que la gente de Libertad Avanza que se escruten ahí, que se vuelvan a contar los votos de 13 mesas, que había dudas entre los telegramas de sus fiscales y en teoría el acta del comicio, ¿no?, que realizaron las autoridades de mesa. Bueno, luego que se escrutan esas 13 mesas, la diferencia global se achica de 600 a 400 entre Federales, que salió primero, y la Libertad Avanza, que salió segunda a nivel provincial para el estamento de diputados nacionales. Y luego, respecto de los votos recurridos, para que la Junta no los escrute, las dos fuerzas se pusieron de acuerdo en que sean considerados como votos en blanco. Por eso es que se habla de este achicamiento. Exactamente. De todas maneras, a ver, volvemos al mismo escenario. Desde el punto que lo veas, ¿es una ajustada victoria o es un empate técnico o tampoco es una derrota para el que salió segundo? El propio Visconti lo decía recién, más de 90.000 riojanos nos eligieron, para nosotros es un éxito, sobre todo si pensamos que es la primera elección en la cual públicamente se somete Gino Visconti. Claro, y con todas las referencias del contexto que él mencionaba. Y con una también incipiente Libertad Avanza que no tiene más de 2 años como fuerza política. No, y además el dato es que se sigue trabajando un poco en la jornada de hoy, pero ya está definido lo que dice Matías, uno que otro voto, uno que otro detalle, pero que entra uno y uno, porque la tercera fuerza queda muy lejos de todo esto.